Hola, bienvenidos a todos aquí al segmento de M2 Holistic Studio. En el día de hoy vamos a estar hablando con nuestro querido amigo Juan Antonio López Benedí. Siempre es un placer para nosotros recibir a Juan Antonio en las diferentes temáticas que podamos abarcar con él, porque es una persona muy interesante, una persona que ha aplicado su conocimiento en diferentes campos y ha compartido charlas a través de diferentes países, diferentes puntos del mundo. Entonces, tener la oportunidad de sentarnos a hablar con él siempre es bienvenido. Una charla absolutamente interesante en lo que viene siendo la temática de la filosofía y la importancia de la filosofía en tiempos de la inteligencia artificial. Hacia dónde se conduce la humanidad, hacia dónde nos conducimos nosotros, qué viene a futuro dentro de nuestra raza humana. Pues los técnicos, o sea, los tecné eran como una clase inferior, porque, porque lo importante era ser teórico, es decir, estar en conocimiento de las ideas más elevadas. Los tecné eran los que trabajaban con sus manos, eran los que se manchaban, los albañiles o la gente que, como los operarios, y curiosamente hoy hemos llegado a un punto en que la tecnología, que es la que trabaja con la Sí, materia, con los elementos es más, cierto. más concretos, se han convertido como en el culmen del conocimiento. Y la filosofía, que habla del conocimiento teórico o más del conocimiento profundo y sutil, pues se ha convertido en algo que no tiene sentido hoy en un mundo demasiado materializado. Pero, al mismo tiempo, están surgiendo necesidades, tanto por, bueno, hoy he visto un informe, ¿no? Las enfermedades mentales están, potenciándose más que nunca. Eh, Enfermedades mentales, en forma light, ¿no? Suave, como la angustia, el estrés, la depresión en sus aspectos más básicos. Esos son los males de nuestro tiempo. Y como también hubo otro profesor de Harvard que publicó un libro que se llamaba Más Platón y menos Prozac, que yo lo conocí en Madrid, vino a dar una conferencia y estuvimos hablando, pues Está interesante ese título, más Platón y menos Prozac. pues, es que su planteamiento era que habíamos llegado a un punto de superficialidad tan grande que había un vacío en las personas. Y ese vacío es el que se manifestaba a través de estas enfermedades de falta de equilibrio en la persona, entre lo mental, lo emocional, lo práctico, el dinero, todo eso. Entonces, Y lo todo, espiritual también entra a la mano. claro, por supuesto, entonces hay que recuperar el centro en todo eso, recuperar el sentido. Y por eso, pues los movimientos estoicos que empezaron en Estados Unidos, yo creo que tratan de recuperar ese sentido de la reflexión, pero no la reflexión ácida de la filosofía o una reflexión abstracta contra el sistema o demasiado beligerante, como también pasó con los marxismos, ¿no? Pues sino un sentido más humano, más humanista, donde cada persona tenga su lugar y donde cada persona pueda reconocerse como importante, es decir, reconocer su valor, que es a lo que yo me he ido dedicando, ¿no? Ese era mi trabajo, ¿no? Y mi Claro. investigación. Entonces, la filosofía en este sentido, en el que devuelva la humanidad a las personas, es algo fundamental, porque es la base para el desarrollo de la nueva época donde podamos poner un paralelismo y una complementación con la tecnología. ¿Y dónde crees que ocurrió? Porque es cierto lo que comentaste de que la filosofía dio a principio a la ciencia y la matemática, Correcto, 100%. sí, Y hay muchas personas que desconocen que del antiguo templo en Egipto, creo que se llama Sais, el templo de Sais, salieron muchas de las prácticas de Pitágoras, de ahí salió Platón, sí, de ahí claro. salieron estos pensadores que dieron origen a muchas otras
ramificaciones que hoy en día es la ciencia que conocemos. Pero ¿dónde consideras que se dio esa, como por decir, esa tensión, ese cambio de atención? En vez de enfocar en la filosofía, desenfocamos en la filosofía y enfocamos en la ciencia y en el arte y, o sea, Bueno, perdón, en la ciencia, no el arte, la ciencia y la matemática, en las ciencias aplicadas, pero se nos ha olvidado el concepto de muchas otras partes de la filosofía eh, y la la aplicación que tiene la filosofía también dentro de la psicología. sí, sí, por supuesto, por Es supuesto. imprescindible. El problema está en la superespecialización que todas las áreas del conocimiento han tenido en los últimos siglos. Y eso empezó a partir del Renacimiento. El Renacimiento europeo, el Renacimiento italiano, Ujú, pues en esa época estaba o se forjó la idea del humanista que era artista, pensador, matemático como Leonardo da Vinci, ingeniero, lo era todo. Pero ahí es como que parece que se llegó a un culmen y a partir de ahí pues la gente ya, o quizás se reconoció que no tenía tanta capacidad y empezó a hacer estudios parciales. Pero hasta ese ujú. momento los filósofos habían sido como los humanistas del Renacimiento, los que tenían un conocimiento completo de todas las áreas del conocimiento. Y eso era la filosofía, por eso era también la ciencia. Como Descartes también después, Claro. pues desarrolla la geometría analítica y luego Leibniz y Newton son filósofos que también están presentes en las matemáticas, pero cada vez se va distanciando más. Eh, la filosofía siempre ha tenido el sentido de ser germen y es el elemento conector de todas las áreas de conocimiento, pero desde el rigor de la ciencia también, porque precisamente la metodología científica nace de la filosofía. Entonces, es Claro que sí, es donde se así. busca, donde se busca el rigor. Y eso es lo que hay que recuperar. Porque si no, a lo que estamos yendo, por otro lado, es a un eh, materialismo que todo lo convierte en negocio y nada más. Y parece hoy, en muchas universidades, pues parece que lo que prima es lo que se vende, o sea, aquello que pueda revertir en ingresos. La investigación tiene que devolver ingresos a la universidad a los investigadores y convertirlo en empresa. Y lo que no haga eso, o sea, si no se hace eso, entonces eso no funciona. Y por otra parte, no se apoya, porque solo se invierte en aquello que pueda generar una retribución más alta, es decir, que pueda generar beneficio. Hoy en día se está invirtiendo mucho dinero en la inteligencia artificial, quizás en lo que más se está invirtiendo en todas las áreas, muchísimos millones de dólares se está invirtiendo ahora en Estados Unidos, por ejemplo, pero también en Rusia y también en China y también, bueno, yo creo que en todos los países. ¿Pero por qué? Porque se ve que la inteligencia artificial es una herramienta que va a dar muchísimo beneficio porque va a eliminar gastos en muchos sentidos y ya está. Simplemente es eso, es un recorte de presupuesto y aumento de beneficios. Y así es como se contempla. Ya no hay una búsqueda del conocimiento, o sí la hay, pero no en esas áreas, no en la tecnología, porque la tecnología nunca se ha preocupado por el conocimiento, sigue basándose en la búsqueda de un rendimiento más básico o más material, que Pero está es que bien. ahí está lo interesante, Juan Antonio, porque si estudias a Newton, si estudias a todas estas mentes eh, que eran dotadas mentes científicas, pero también eran dotados personajes en cuanto al ámbito filosófico, Ujú, porque hasta dentro de sus escrituras, dentro de los libros, la forma en la que ellos escribían, te das cuenta que tendían consigo esa fundación que estás mencionando de la filosofía. claro. Pero mira, a mí me pasó cuando yo estaba viviendo en Massachusetts, tuve un profesor, nunca se me va a olvidar, que era profesor de Harvard también, y básicamente el primer día de clase, él nos dijo, esta es mi filosofía.
Mm, Nos puso el manifiesto comunista, nos dice, los que no están de acuerdo con eso se salen de mi clase. Yo hasta que me quedé, perdón, bueno, casi que el 90% de la clase se fue. Yo me fui, yo me paré y me fui. Digo, ¿qué es este señor? O sea, entonces, si esas son las mentalidades que están enseñando en estas instituciones también, instituciones reconocidas, entonces, ¿qué, o sea, qué está pasando? ¿De dónde, desde qué punto la tecnología, al ser la ciencia aplicada que nosotros conocemos, ¿no? Que vivimos, o sea, los celulares, las computadoras, la tecnología, ¿ya? Pero se está creando ese vacío y como estábamos comentando, se está creando también ese resurgimiento de ciertas aplicaciones filosóficas. Y digo aplicaciones porque la gente yo creo que está buscando cómo en el día a día puede combatir la ansiedad, la depresión, todas Claro. estas situaciones más psicológicas que se están desarrollando. Eh, ¿Cómo crees que podemos retornar y retomar un poco esa modalidad filosófica? Claro. Es que por un lado está ese tema de la superespecialización de las distintas áreas de conocimiento y por el otro lado está una reacción frente a la religión. Porque también la Edad Media en Europa fue pues una especulación filosófica, todos eran monjes los que llevaban a cabo la filosofía y pues hubo una serie de excesos en cuanto al proceso dogmático. La filosofía deja de ser un proceso abierto, dialogante, dialéctico, a convertirse en un proceso dogmático. Ujú. Y por otra parte, pues Así es. hay otros elementos, cuando eso se cierra y ya empieza la Inquisición y se va desarrollando toda esa forma de juicio donde no se permite un libre pensamiento, pues también luego hay otra reacción, que es esta reacción marxista que también se va hacia el extremo, porque también se hace intransigente. Entonces hay que encontrar el punto medio en donde haya respeto hacia la persona y a las ideas de cualquier persona y entender que las ideas que puede tener cualquier persona, bueno, cuando tienen un poco de fundamento y sabe pues asentarlas bien, ¿no? Con un poco de método, ¿no? Porque tampoco es que sea cualquier chifladura, pero sí, cuando hay un poco de conocimiento, aunque haya procesos divergentes de pensamiento, eso es útil, porque eso nos da una perspectiva más amplia hacia la complejidad de la existencia. Entonces necesitamos esas visiones múltiples, pero sin dogmatismos. Dogmatismos ni hacia el materialismo extremo, ni hacia la religión dogmática. Tenemos que encontrar ese punto medio. Y el estoicismo, curiosamente, el estoicismo estuvo en boga como unos 5 o 6 siglos en la época de Grecia y el Imperio Romano, justo hasta que empezó el cristianismo y el cristianismo fue tomando algunos de los elementos del estoicismo y luego ya se le dio otra dimensión, quizás como más espiritual. Pero el estoicismo representaba una estructura que también tiene que ver con muchos principios que hoy se usan en la inteligencia emocional, eh, porque había un equilibrio de emociones y una madurez en esas emociones. Entonces, eso fue un proceso frente a los antiguos dioses griegos o romanos, un proceso que estaba más centrado hacia el medio, ¿no? O más civil. No era una religión, pero cumplía esa función de madurez emocional, de abrir un camino interior de posibilidades donde cada uno encontrar su centro y también tener una actuación justa en el entorno social. Entonces cumplió muy bien esa función y yo entiendo que desde ahí es de donde se está, o espontáneamente a lo mejor, pues ha ido surgiendo esta New Age del estoicismo. Ya, claro, claro. No, y eso que mencionas, la madurez emocional es bien, bien interesante porque hoy en día pareciera ser que estamos aprendiendo a caminar nuevamente. Estamos aprendiendo todos a valorar un poco más el ámbito de la psicología,
Mm. pero gracias a la inteligencia artificial y todo lo que se está desarrollando con la inteligencia artificial, me parece que entonces ahora está surgiendo toda esta curiosidad hacia la filosofía. Sí, pero hay una cuestión peculiar también con la psicología. La psicología en los años 60 se fue separando de la filosofía porque quería mostrar su carácter más científico, ¿no? Entonces en ese sentido, pues con un sentido riguroso que está bien, pero al mismo tiempo se ha ido distanciando tanto del psicoanálisis, que tenía también una conexión con la filosofía, como de la filosofía en sí, y convirtiéndose en un proceso más técnico. Y justamente ahora, con la tecnología y la inteligencia artificial, pues también. Ahora muchos sustituyen la inteligencia artificial, eh, en lugar de tener un psicólogo o una psicóloga o un psiquiatra, Claro. pues tienen consultas con inteligencia artificial, porque el proceso se ha tecnificado, se ha perdido el sentido de conexión humana o se ha ido dejando a un lado por un mal entendimiento. Entonces hay que recuperar ese centro. Por supuesto que no es ni la filosofía ni la psicología, ninguna de las áreas del conocimiento, ninguna ciencia es responsable de nada, sino es el mal uso, el mal entendimiento que algunas personas han hecho, por la razón que sea, quizás por ese sentido un poco fanático de tomar solo una parte de lo que es la realidad humana y aferrarse como que esa es la única realidad, que ha sido pues un poco la base marxista materialista, sin que por eso el marxismo sea tampoco condenable. O sea, no hay ningún elemento condenable. Claro, claro. El problema está en el fanatismo, en convertir algo en algo fanático, tanto en las religiones como en la política o como en lo que sea. Y ahora Bueno, es también, como el profesor este que te estoy mencionando. El profesor dijo, el que no claro, esté de acuerdo con eso, que se salga inmediatamente. Fue pues como, wow, o sea, y ahora lo que estamos viendo en la política, pues es una consecuencia de eso, porque se genera una rigidez de pensamiento desde que hay un grupo que determina esto es la verdad y esto es lo que tiene sentido. Y el que no esté de acuerdo con esto, pues está en la oposición. Y por eso se ha generado esa dualidad que enfrenta a las personas y que genera guerras por la rigidez en ambos sentidos. Necesitamos superar esa rigidez, porque si no, nunca vamos a superar la guerra. Y ya, pues con la evolución que ha tenido la humanidad, yo creo que la guerra debería haberse quedado por el camino hace mucho tiempo. Lo que pasa es mira, que también se ha convertido en uno de los grandes negocios, ¿no? Pues, es- Bueno, ahorita hacemos este paréntesis para recordarles que nuestro estudio sigue el funcionamiento al 100% de forma independiente, con lo cual, en realidad, si nos apoyan, nos quieren apoyar y quieren apoyar a Juan Antonio López Benedí, también les recomendamos que vayan a Amazon y vean ahí las diferentes escrituras que él nos ha dejado y nos ha compartido con mucho amor, con mucho conocimiento, y también puedan visitarnos a nosotros, al estudio de M2 Holistic Studio, donde pueden ver algunos de los proyectos de arquitectura que mantenemos, ya que ese es nuestro enfoque, pero también pueden ver alguna otra temática que les llame la atención. Por ahora le queremos dar las gracias y les pedimos que, si pueden, en un momento le hacen un clic acá, le dan al me gusta. Eso significa muchísimo para nosotros y los algoritmos, para que esta conversación le llegue a muchas más personas. y entonces todo se justifica. Pero bueno, pero es que sabes que también pasa, Juan Antonio, yo me pongo a pensar también en lo que viene siendo la percepción del ser humano y cómo la percepción de cada persona, indistintamente de dónde están, tiene mucho que ser también traído a la conversación, porque la percepción de alguien en África va a ser diferente a la percepción de alguien en Europa y diferente a las personas que claro, crecen en América. claro. Y, y esa percepción creo que era una de las preguntas que constantemente surgía en el antiguo Grecia, por ejemplo. Estos filósofos constantemente se preocupaban en preguntar, en hacer las preguntas necesarias acerca de el punto de autorreflexión hacia esa percepción y cómo Sí, esa percepción
La cambia. la mayéutica socrática es preguntar, no es dar por supuesto que tienes el conocimiento, sino que Sócrates, a través de esas preguntas, lo que se plantea es que el conocimiento en el fondo está en cada persona, o sea, cada persona intuimos algo de la realidad que es el fundamento del conocimiento. Entonces, solo hay que saber hacer las preguntas adecuadas. Y esa era la clave de la filosofía, preguntar, no imponer dogmáticamente nada. Ujú. Cuando la filosofía o algunos filósofos, basado en lo que sea, en la religión o en la política, que ha sido históricamente así, han impuesto una serie de creencias o de dogmas o de planteamientos cerrados, se han alejado de lo que es la filosofía. Porque la filosofía tiene que ver con ese sentido socrático, con ese sentido del preguntarse, de sentir curiosidad por conocer, por saber qué es lo que piensan las demás personas, cuál es el punto de vista, qué es lo que puede aportarme una luz nueva. Y por otra parte, también hubo otro sentido importante en aquella Grecia clásica, y es que pues cada uno se permitió vivir y explorar la forma de vivir y de relacionarse de forma abierta y de forma fundamentada, porque no era simplemente un epicureísmo superficial, como luego muchos lo han entendido. Era algo mucho más profundo, porque tenía un sentido de encontrar respuestas desde una cierta perspectiva, no simplemente de gozar de las cosas, como está pasando hoy en día. Porque hoy en día sí también se permite explorar en todos los sentidos la sexualidad y las sexualidades múltiples, que yo no quiero ser desconsiderado, pero me parece que es un poco exagerado. Que cada persona tiene derecho a vivir la vida como siente, pues me parece adecuado, pero imponerlo y convertirlo en una forma que, bueno, creo que se ha llevado a un extremo y se ha perdido ese sentido de búsqueda de lo que es el ser humano, la experiencia humana y la experiencia de vida. Entonces, eso es lo que nos permite justamente el responder esas preguntas o el ir encontrando un camino para encontrar respuestas a las preguntas que cada ser humano tiene desde lo más profundo y aunque a veces no sean formales, porque lo siente desde el vacío existencial. Es decir, yo también incluso he estado oyendo algunos comentarios de personas que incluso teniendo mucho dinero y teniendo pues mucho reconocimiento y fama y todo, sienten el vacío, ¿no? Incluso creo que Alejandro Sanz, por ejemplo, ahí como cantante, pero en otros sentidos también. Ha habido más personas que, aunque pareciera que tenían o que representaban un aliciente, un sentido motivador para otros, pues ellos llegaban a un punto en que se vaciaban. Incluso también en la filosofía china, desde el yin y el yang, en el Tao, pues si hay un exceso del yang, pues te vacías, ¿no? Esta es la cuestión, que tenemos que mantener el equilibrio. Y si rompemos ese equilibrio, como dicen los taoístas del yin y el yang, pues entonces hay una serie de consecuencias que se convierten en enfermedades, enfermedades más sutiles, más cercanas, más profundas. Pero ahora, cuando estamos viendo el incremento de las enfermedades mentales, tenemos que plantearnos esto. Hemos roto un equilibrio y necesitamos recuperar ese equilibrio, pero un equilibrio humano. Y por lo tanto la tecnología no nos va a proporcionar eso, porque la tecnología es otra cosa. La tecnología es una parte afronta el mundo desde una parte de la realidad, pero no desde el todo. Porque Es como para una herramienta, pero nosotros somos los que utilizamos la herramienta para algo. eso es, pero tenemos que utilizar la herramienta dándole un sentido profundo, es decir, viendo una trascendencia. Pero ¿sabes qué también ha pasado, Juan Antonio? Que la herramienta ha sido creada para causar adicción Sí, también en el comportamiento humano, porque hoy en día las personas, más ves a personas en el celular, viendo la pantalla del celular, que teniendo conversación claro, uno con porque nosotros.
ahí está el sentido. Es que generar esa dependencia es la base del negocio. En la tecnología hoy, si tú estás, aunque tengas aplicaciones gratuitas, si tú estás asiduamente recurriendo a la tecnología, a las redes sociales o lo que sea, eso está generando una clientela potencial muy grande que se vende y de ahí sale el dinero porque salen los anuncios. O sea, esas bases de datos se venden a las grandes empresas porque son clientes potenciales. Sí, claro. Entonces, ahí está la clave. Entonces, cuanto más dependencia se genera a través de los algoritmos, pues más valor tiene esa estructura para poder venderla a una empresa, a una institución comercial que pueda desarrollar una publicidad directa con personas ya muy, muy estudiadas, que es lo que nos ofrecen ahora, no solo en el ámbito de edad, sino de estructura social, de pensamiento, todo eso lo analizan las redes. Entonces está creando unos perfiles muy concretos para Es que poder... por eso considero, y disculpa que te interrumpa, pero es que por eso considero tan importante esta charla, porque en el momento donde estamos ahorita mismo, la tecnología Ujú. está siendo utilizada para que piense por uno. Sí, O sea, exactamente. para que casi que te pueda anticipar tu comportamiento, anticipar lo que necesitas, hasta te escucha en el celular y de repente ves que sacas el celular y exactamente lo que estabas conversando te sale en el teléfono. Entonces, estamos viendo una tecnología que quiere pensar por uno. Entonces, ¿cómo retornamos a la filosofía de uno poder pensar separado a toda la tecnología que es como que se nos está, por todas partes se nos está vendiendo hasta el punto que la gente se compra los metas de Ray-Ban y lo que sea que esa persona está viendo, quien sea que tenga acceso a ese meta también lo está viendo, Claro. hasta a ese punto. Mm. Entonces, ¿cómo podemos retornar a esa filosofía que nos ayuda también como seres humanos, como estás mencionando, en el caso de muchas personas, a enfrentar ese vacío y encontrar ese balance interno? La cuestión es que tenemos que retornar por pura necesidad, como una respuesta a toda esta crisis de enfermedades mentales que están aumentando y que están aumentando precisamente a partir de los smartphones y que hay un estudio muy detallado de un psicólogo social norteamericano que habló cómo había crecido los suicidios y la depresión en adolescentes justo porque coincidieron en el 2010, cuando salen los smartphones, en el proceso, las personas, los niños o los adolescentes que estaban en ese momento de desarrollo de su sistema neurológico, pues en ese momento lo que hacen es imitar al teléfono. Es decir, en lugar de generar una estructura propia, que es lo que hemos hecho los seres humanos siempre, donde encontramos nuestro sentido en nuestra forma de vida, en nuestras experiencias, pues los adolescentes a partir del smartphone en 2010, pues lo que hacen es generar una dependencia porque es como si fuera una estructura neuronal externa que les condiciona. Y eso es maravilloso para las empresas que quieren venderles y tenerles continuamente captada su atención, porque siempre les están vendiendo algo, siempre, de una forma directa, indirecta. Ahí está. Entonces, es tener una clientela esclava, pero a unos niveles que nunca antes en la humanidad se habían dado. Entonces, esa esclavitud es el gran negocio, pero es que el 95% de la humanidad sean esclavos creyendo que son libres, del otro 5% que es los que pues, han generado una fractura total económicamente, viven como multimillonarios, porque en todo este mundo de la tecnología pues, hay grandes empresas que son absolutamente multimillonarias y que se hacen rápidamente. Los startups que están surgiendo pues, se hacen millonarios rápidamente. Sí, llega a cierto punto que ya no hablas de millones, sino billones o trillones. Sí, sí. Entonces, y Sí. parece que ese es el objetivo. Ahora hay como un empujón para que el objetivo sea
la independencia económica, el tener millones que nunca te puedes gastar y ya está. Y eso es lo que se ha sustituido por lo que antes era Dios o por lo que antes era tener una fe, que no quiere decir que sea mejor lo uno que lo otro. Lo que quiere decir es que están desequilibradas las dos cosas y hay que encontrar el equilibrio. Y ese equilibrio, pues entiendo que se puede ir encontrando ayudando desde esa filosofía que te recupere el sentido humano como persona crítica que forma su propia visión y es suficientemente crítica para saber discernir cuando le están manipulando o le están empujando, le están induciendo en una opción comercial y puede tener otro criterio y puede salirse de ahí sin necesidad de ser antisistema. Porque ahora parece que lo que funciona son todos los extremos. Entonces, o te haces muy rígido en un sentido, o te haces antisistema, o te haces... No, hay que ser un ser humano, no sé, que estás participando de todas las posibilidades, pues de la filosofía o del pensamiento y de la política y el mundo religioso, y puedes conocerlo todo y ver qué es lo que sintoniza más contigo y lo que te genera pues mayor equilibrio y bienestar, y ya está, ya está. Y yo creo que para eso debe servir la filosofía, para tener ese sentido de exploración, ese sentido de abrirse y de curiosidad por conocer lo que hay detrás de las cosas y no creérselas porque alguien te lo diga y porque te prometa que vas a ganar mucho dinero. No, simplemente la curiosidad empieza por cosas muy sencillas, por ver como los filósofos presocráticos, que normalmente son los que más fácil entendimiento generan cuando te acercas a la filosofía, ¿no? Pues, ¿qué es el agua? ¿Qué son estos elementos? Y si será el origen de todo el agua o la luz o el aire eh, pues estas cosas así sencillas, ¿no? Que te planteas porque vas paseando por la playa y ves ahí el mar y te impresiona y buscas respuestas ante esas sensaciones que te produce el mar. O estás en una montaña y ves la grandeza de la naturaleza y eso te genera una impresión y buscas respuestas a eso. Y cuando eso lo compartes con otras personas que tienen otras visiones, pues entonces tu, tu pensamiento o tu conocimiento de la realidad pues va cambiando y va ampliándose. Y así surge la filosofía. Entonces hay que retomar ese sentido de amor a la sabiduría, amor al conocimiento, pero no para ganar más dinero, para hacerse más famoso, sino simplemente pues para poder encontrar respuestas ante preguntas que nos surgen de la forma más normal, cuando caminamos por las montañas, por un bosque, junto a una playa, por un río, incluso en las ciudades, ¿no? ¿Qué sentido tiene este caos que nos estamos montando? Que no hay quien... 100%. Sí, Así es. entonces por eso yo creo que es muy importante la filosofía, pero entender qué es la filosofía. La filosofía no es ese academicismo abstruso que hace que las personas se asusten. Yo veo, incluso en el bachillerato, pues algunos adolescentes que odian la filosofía porque no entienden nada. Y yo he estado dando clase a adolescentes que tenían muchas dificultades con la filosofía durante todo el año porque los planes académicos imponían una forma de enseñar 18 filósofos, o sea, 18 textos, ni siquiera el filósofo entero, sino 18 textos elegidos y seleccionados, y eso era la filosofía. Entonces, pues claro, la mayor parte de los adolescentes dicen, el filósofo es un mundo de locos, cada uno dice una cosa, no tiene nada que ver, todos se pelean, y eso de qué me sirve a mí. Sin embargo, cuando yo he estado en un mes para recuperar la asignatura de filosofía, pues he estado dando clase, pues los chicos, las chicas que he tenido como alumnos, aprendieron en un mes solo a amar la filosofía y darle un sentido, porque ya no es una cuestión de textos y lenguaje que no se entiende o disputas de filósofos, sino ver el origen de la pregunta, de por qué este filósofo se preguntó esto y por qué el otro se preguntó lo otro y por qué llegaron a ese tipo de respuestas. Nadie tiene por qué tener la verdad. Por eso también se planteó en la filosofía en el siglo XVIII que ya la verdad no está disponible para nadie,
Kant se plantea que la realidad es un noumeno, es decir, algo que no podemos conocer. Y sí podemos acercarnos a través de la fenomenología, a través de los fenómenos, de las cosas que nos acontecen. Pero eso no es la verdad, eso es solo la apariencia de las cosas. Y a través de ese camino necesitamos también trabajar en equipo, porque cada persona tiene una visión de esa realidad, una visión de esa fenomenología, de esos acontecimientos que se nos imponen. Como en esa historia de los ciegos, de 10 ciegos que se acercan a un elefante y cada uno toca una parte del elefante. Y entonces cuando hablan de qué es un elefante, pues claro, cada uno dice una cosa muy distinta, porque el que toca una pata, el rabo, o la panza, o la trompa, o un colmillo. Entonces cada uno tiene una visión del elefante muy limitada, pues porque solo ha tocado una parte del elefante y no puede tener una visión de conjunto. Entonces eso es lo que nos está pasando. Tenemos demasiadas visiones parciales que además luchan entre sí y por eso tenemos una sensación de que el mundo se ha vuelto loco, todo es como un caos. Lo que hay que hacer es pararse y en lugar de juzgar que la realidad la tengo yo y la impongo porque el elefante es solo una columna muy fuerte o es un elemento punzante muy duro o es pues no, el elefante es más que eso. Y si nos y tenemos que ponernos de acuerdo para entender que nadie ve la realidad en su forma total, sino que las distintas visiones nos acercan a esa realidad. Y eso es el sentido de la filosofía, el hablar para llegar a enriquecerse mutuamente a través de las culturas, de las religiones, de las distintas formas de vida, incluso pues, si eres materialista o eres espiritualista, también es interesante, ¿no? Porque cada persona llega a esa propuesta de vida y es interesante pues, hablar con esa persona pues, para que te muestre cómo esa visión de la realidad le da un sentido a su vida. Y es posible que en algunos aspectos te enriquezca también a ti, pero sin pelearnos, sin imponer ningún dogma, porque entonces destrozamos la filosofía misma. Y ahí es donde ha estado la clave, porque muchas personas desde el mundo de la ciencia, de la tecnología, entendían que, o sea, buscaban en cierta forma dogmas, eso es, verdades como que se puedan demostrar y que sean únicas para todo el mundo igual, que es lo que se vende, lo que se estandariza, como en la ciencia o la tecnología. Y eso está bien, pero la filosofía es otra cosa. La filosofía respeta que haya un pensamiento individual y que cada persona tenga una visión del mundo distinta. Y no por eso nadie tiene el derecho de imponer a los demás su propia visión del mundo, sino que nos podemos entender y enriquecer aceptando precisamente la diversidad. Y ya está. Y hoy, pues eso está pasando, ¿no? Hay muchos radicalismos porque nadie acepta la diversidad, sino que todo el mundo quiere imponer su realidad. Sí, Y no, el otro día casualmente estaba viendo el físico Michio Kaku, el doctor en física, que es popularmente conocido, el japonés, y ujú, ya estará bien avanzado en su edad, pero todavía sigue haciendo entrevistas y todavía sigue con esa pregunta constante, hablando y comentando de que la persona que pueda descifrar la teoría de lo que se le conoce string theory, no sé cómo se daría la traducción en español, pero sí, el, sería el como la teoría de las cuatro fuerzas o la conexión entre las distintas líneas de la mecánica cuántica y la relatividad. y la relatividad, hablando de que ahorita mismo estamos entrando en un punto interesante en el cual la percepción de la física Mm, quiere encontrar ese punto de evolución. O sea, ahorita mismo ellos están haciendo unas preguntas que han surgido muy, muy interesantes acerca de qué es lo que constituye la realidad. Y claro. lo que constituye la realidad para cada persona es basado en ese punto de percepción. Y Ujú, ese punto de percepción, si no mantiene consigo ese cuestionamiento constante, entonces, sin querer queriendo, se vuelve ese pensamiento dogmático fanático. ujú, Eh, Precisamente
de pronto hasta por miedo a no tener algo estable, algo que se sienta tangible. Ahí está. Es que esa es la cuestión. Si algo se convierte en dogma, es precisamente por la inseguridad que las personas sienten dentro. Y eso es la base del fanatismo. Un fanático es alguien que se aferra a un fanos, que es un elemento de creencia externo a la persona, para que le dé seguridad. Y ya está, y se fanatiza. Y eso es lo que está ocurriendo. La gente se aferra a los fanos porque ha perdido su centro, ha perdido su capacidad de sentirse una persona plena, o no la ha tenido nunca, porque no la han enseñado. Pero si recuperamos nuestro centro, si lo experimentamos, incluso no solo lo pensamos, entonces ya no necesitamos o podemos relativizar esos fanos, esos elementos de referencia de verdad externos en la religión, en la política y en todos los elementos, y en la ciencia, por supuesto, porque en la ciencia también hay fanatismos. Entonces, Sí, sí lo que lo hay que hay. explorar es el sentido pleno o maduro como ser humano y desde ahí contemplar todos los elementos, en la ciencia, en la política, en la religión, en las relaciones humanas, en todo, porque no hay nada que sea malo por naturaleza, sino que todo es un fruto de un proceso humano, en un sentido o en otro, que pueden ser raros, que pueden parecer antitéticos, pero la misión de la filosofía o la misión de nuestra capacidad de ver desde una visión compleja sería Ujú. considerar todos esos elementos porque eso nos acerca más a la realidad del elefante, no a las parcialidades de lo que percibimos. ¿Y qué recomiendas para las personas que enfrentan, dentro de la experiencia de tantísimos casos que has visto que alguien se ha hecho, que les ha causado un cambio pronunciado, o sea, que hubo un antes y un después? Bueno, la clave está en que solo siguiendo las preguntas para encontrar respuestas mentales no Ujú. se llega, llegas a un laberinto. Entonces, eso está bien en un sentido, pero necesitas un complemento. Y es aquello que, por ejemplo, San Juan de la Cruz decía: "Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche". Él lo vinculaba con el cristianismo, con la religión, pero en realidad existe en nuestro interior una fuente que nos hace sentir la sabiduría de la vida, como ha existido siempre. Ha habido pastores, ha habido gente que no tenía a lo mejor una cultura determinada y tenían, o te ponías cerca de esas personas, hablabas con ellos y te transmitían una sabiduría y una serenidad. Entonces, cuando cada persona encuentra esa fuente dentro de sí, encuentra serenidad, encuentra paz y todo tiene sentido, ya no necesita enfrentarse a nada. Y ese vacío interior que generaba las preguntas se llena y entonces ya todo le parece bien. Encuentra el balance. Sí, sí, sin necesidad de fumar nada, ni tomar Exacto. ningún ansiolítico, ni nada, no, simplemente encuentra esa respuesta interior. Una respuesta que es pensamiento, pero que también es algo previo al pensamiento, es inefable porque es eso, experiencia humana profunda o sentido de trascendencia sin necesidad de depender de un dogma religioso. Y aunque no tenga una idea de lo que es Dios ni sepa expresarlo, porque no hace falta, simplemente siente que en su interior hay una grandeza infinita que le nutre y le permite llenar o saciar su sed en cualquier momento. Ya está, ya está. Perfecto, Juan Antonio, muchas gracias por todo este tiempo. En los momentos en los que estamos viviendo de tantos cambios impredecibles a nivel mundial, nos gustaría recopilar en la conversación que hemos tenido hoy con Juan Antonio López Benedí acerca de la tecnología y la importancia de la filosofía en estos momentos tan importantes que estamos viviendo y aconteciendo todos. Porque la tecnología y la ciencia aplicada no se puede olvidar de que la casa matriz de todo ese conocimiento siempre va a regresar
a la filosofía. Entonces, para que hayan los avances necesarios en campos de tecnología también, porque ahorita mismo estamos viendo que la tecnología está siendo usada y abusada para el consumo como tal. Pero entonces hay una discrepancia, que es lo que estábamos conversando, de la salud mental, de otras cosas que acontecen en nuestra vida social y emocional. Entonces esa madurez emocional tiene que ir de la mano de toda la parte técnica de la tecnología y los avances que estamos viviendo. ¿Qué mejor lugar que el del preguntar, a saber comprender, hacer preguntas mejores? Hacer las preguntas mejores es de lo que se trata la filosofía. ¿Qué nos preguntamos? ¿Cómo nos preguntamos lo que nos preguntamos? Y que nos demos ese espacio necesario para hacer las preguntas, para postular las preguntas existenciales o las preguntas que se nos vienen en la vida por las diferentes etapas en las que transitamos, en los diferentes momentos de la vida que estemos transitando, sea ya que ustedes que nos están escuchando tengan 20 años, que tengan 30 años, que tengan 50, 70, hasta 80 años. O sea, la vida es una escuela en la cual siempre estamos constantemente aprendiendo algo nuevo. Y ese aprendizaje siempre ocurre cuando tenemos esas preguntas y esa curiosidad. Entonces, nosotros aquí estamos manteniendo nuestro estudio holístico abierto para ustedes, para poder entrar en este punto de conversaciones interesantes, de conversaciones de autorreflexión, de conversaciones que tienen que ver con la evolución y que a la misma vez tienen que ver con ese punto de integración en el cual, gracias a ustedes, una comunidad tan linda que nos apoya y nos ven de diferentes partes del planeta Tierra, nosotros nos sentimos muy agradecidos de continuar esta labor, de poder transparentemente abrir nuestras puertas para que ustedes tengan acceso también a estas personas con quienes compartimos en este despertar y este cuestionamiento del camino de la vida. Entonces, muchísimas gracias por sintonizar con nosotros. No se olviden de seguirnos si les gustó y hasta la próxima.